Carlos era un hombre que, desde joven, había tenido grandes sueños. Nació y creció en un barrio humilde, donde cada día era una lucha, pero también una aventura llena de esperanza. Años más tarde, su determinación y trabajo arduo lo llevaron a convertirse en un millonario. Tenía una vida que muchos envidiaban, una casa enorme, viajes por el mundo y comodidades que parecían inalcanzables para quienes vivían en su antiguo barrio. Pero, a pesar de todo eso, había algo que Carlos no podía olvidar: sus raíces. Ese barrio pequeño, con calles estrechas y rostros conocidos, siempre ocupaba un lugar especial en su corazón. Por eso, un día decidió hacer algo poco común para alguien como él. Quería regresar, caminar por esas calles, visitar un lugar que había marcado su infancia, un pequeño restaurante, famoso en el vecindario, donde había pasado tardes enteras con sus amigos y su familia. Al acercarse a la entrada, Carlos sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabía qué encontraría, ni qué cambios habría en ese lugar que tanto amaba. Las puertas del restaurante se abrieron y un aroma familiar, el olor a guiso casero, a comida preparada con cariño, lo envolvió de inmediato. Fue como si el tiempo se detuviera, y por un momento, volvió a ser ese niño que soñaba con un futuro brillante. Mientras caminaba hacia su mesa, observó a las personas que atendían, la forma en que hablaban, la alegría sencilla que se respiraba. Pero había algo más, algo diferente, un detalle que lo hizo detenerse y mirar con más atención. Casi al fondo, donde normalmente no se fija la mayoría de los clientes, vio a un hombre que lavaba platos. No era solo la rutina del trabajo, sino la dedicación con la que lo hacía. Carlos sintió que ese gesto, tan humilde y silencioso, tenía una historia que contar. Sus ojos se fijaron en ese hombre. Lentamente, su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en ese rostro que le resultaba dolorosamente familiar. Un recuerdo comenzó a nacer en su memoria. Los juegos en la calle, las tardes interminables compartidas con un amigo inseparable, sueños y promesas de juventud. Y ahí estaba, delante de él, ese amigo de la infancia. Carlos no podía creerlo. Miguel, el chico que siempre había imaginado un futuro lleno de oportunidades, estaba ahora lavando platos en un restaurante pequeño, en el mismo barrio donde los dos habían crecido. El tiempo había pasado, y la vida, con sus vueltas inesperadas, había puesto a Miguel en un lugar muy diferente al que ambos habían soñado. Carlos sintió un nudo en la garganta y una mezcla de emociones difíciles de entender. Sorpresa, tristeza, pero también un profundo respeto por la lucha de su amigo. El silencio entre ellos parecía decir más que cualquier palabra. Antes de que Carlos pudiera acercarse, una voz interna le recordó que las apariencias pueden engañar y que había mucho más detrás de ese lavaplatos que solo una historia triste. Con esa idea, Carlos decidió que no iba a juzgar. Quería entender, descubrir qué había pasado, y quizá, encontrar una forma de ayudar. Así comenzó su inesperado encuentro, que cambiaría para siempre la vida de ambos. Carlos permaneció unos segundos más observando a Miguel. La imagen de su amigo lavando platos parecía fuera de lugar, casi como un sueño del que no podía despertar. Pero ahí estaba, en carne y hueso, con las manos sumergidas en agua jabonosa, trabajando con la misma dedicación con la que en otros tiempos soñaba con un futuro distinto. Recordó aquellos días de juventud, cuando los dos corrían por las calles del barrio sin preocupaciones, imaginando que el mundo entero estaba a su alcance. Miguel, con su sonrisa contagiosa y su energía incansable, siempre fue el más optimista de los dos. Era el amigo que lo apoyaba cuando las cosas se ponían difíciles, el que le recordaba que podían lograrlo todo. Ahora, ese Miguel parecía distinto. Sus hombros estaban un poco encorvados por el cansancio, y sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y resignación. Pero algo en su mirada aún brillaba,
un destello que Carlos no quiso ignorar. Finalmente, Carlos se acercó con paso firme pero respetuoso. Cuando Miguel levantó la vista y vio a su viejo amigo, su rostro se iluminó por un instante, aunque rápidamente se cubrió con una expresión de vergüenza. «Carlos», dijo Miguel, con voz baja. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba encontrarte así», respondió Carlos, con una sonrisa que intentaba transmitir confianza. «Pero aquí estamos, y me alegra verte». Los dos se sentaron en una mesa cercana, mientras el ruido del restaurante continuaba a su alrededor. Miguel comenzó a contar su historia, con palabras pausadas y sinceras. «Después de que tú te fuiste, todo cambió para mí», dijo Miguel. «Perdí mi trabajo, y las cosas en casa se complicaron mucho. La vida me golpeó fuerte, y tuve que aceptar lo que encontrara para salir adelante». Carlos escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra calaba hondo en su corazón. No podía imaginar el peso que había cargado su amigo en estos años, ni las noches sin dormir, ni las preocupaciones que lo habían mantenido despierto. «Este trabajo no es lo que soñé», continuó Miguel. «Pero me mantiene aquí, y no quiero rendirme. Sigo buscando algo mejor, algo que me permita salir de esta rutina». Carlos lo miró con admiración y tristeza al mismo tiempo. Sabía que Miguel no era solo un lavaplatos, sino un hombre con sueños y una voluntad de hierro, que había resistido más de lo que muchos imaginarían. «Miguel», dijo Carlos, con voz firme, «no tienes que pasar por esto solo. Quiero ayudarte. Vamos a encontrar una manera de que puedas cumplir esos sueños que siempre tuviste». Miguel lo miró sorprendido, sin saber muy bien qué decir. Era difícil aceptar ayuda después de tanto tiempo de lucha solitaria, pero la sinceridad en los ojos de Carlos era imposible de ignorar. El tiempo pasó rápidamente mientras hablaban, y por primera vez en años, Miguel sintió que no estaba solo, que alguien creía en él, sin importar las circunstancias. Cuando Carlos se levantó para irse, dejó claro que esto era solo el comienzo de algo nuevo. Una amistad renovada, un compromiso para apoyarse mutuamente y para demostrar que el pasado no define el futuro. Carlos salió del restaurante con el corazón lleno de esperanza, decidido a cumplir su promesa. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que juntos podrían lograrlo. Después de aquella conversación, Carlos no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Miguel lavando platos. Le dolía pensar que su amigo, con tantas capacidades y sueños, estuviera atrapado en una rutina tan dura y silenciosa. Pero también sabía que la vida no siempre es justa, y que detrás de cada historia hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Esa misma noche, Carlos volvió a su casa con una mezcla de sentimientos: nostalgia, tristeza y, sobre todo, una gran determinación. Recordó todos los años que había pasado fuera del barrio, buscando construir una vida distinta, sin saber que, al otro lado, su amigo seguía luchando con sus propios demonios. Decidió que debía conocer más sobre el pasado de Miguel, entender qué había ocurrido durante esos años en que se separaron. No solo quería ayudar, quería comprender, para no cometer los mismos errores. Al día siguiente, Carlos regresó al restaurante, esta vez con la intención de pasar más tiempo junto a Miguel. Quería escuchar más, descubrir qué lo había llevado a esa situación y cómo podía realmente hacer la diferencia. Miguel lo recibió con una sonrisa tímida, pero había en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. No era fácil abrirse después de tanto tiempo, y menos con alguien que había cambiado tanto. Sentados en una mesa, comenzaron a recordar su infancia. Hablaron de las tardes jugando en el parque, de las pequeñas travesuras, de los sueños que compartían. ¿Recuerdas cuando decíamos que seríamos grandes, que haríamos algo importante?, preguntó Miguel, con un dejo de tristeza. Carlos asintió, con una sonrisa nostálgica. «Lo recuerdo muy bien», dijo. «Y aún creo que esos sueños pueden hacerse realidad».
Solo que a veces la vida nos pone pruebas muy difíciles. Miguel bajó la mirada y suspiró. Para mí, la prueba más dura fue perder a mi padre hace 5 años. Eso cambió todo. Tuve que dejar la escuela, buscar trabajo y mantener a mi familia. No fue fácil, Carlos. Carlos sintió una punzada en el pecho. Recordó lo cerca que había estado Miguel de lograr sus sueños, y cómo las circunstancias habían puesto un muro en su camino. Nunca supe lo que te había pasado, confesó Carlos. Si lo hubiera sabido, habría venido antes. Miguel sonrió débilmente. No querías verme así, dijo. Pero aquí estamos, y creo que es momento de cambiar la historia. Carlos asintió con firmeza. No estás solo, Miguel. Vamos a trabajar juntos para que eso no vuelva a pasar. La conversación continuó con historias de lucha, perseverancia y esperanza. Cada palabra fortalecía un vínculo que el tiempo no había podido romper. Carlos también le confesó a Miguel cómo, a pesar de todo lo que había conseguido, sentía que algo faltaba en su vida. Volver al barrio y reencontrarse con él le hacía entender que la verdadera riqueza está en las personas que nos rodean. Miguel, por su parte, reconoció que la oportunidad que Carlos le ofrecía era más valiosa que cualquier dinero. Era una oportunidad para empezar de nuevo, con apoyo y confianza. Al final de la tarde, los dos amigos se despidieron con la promesa de no perderse de nuevo, y con un plan en mente: encontrar juntos una salida que devolviera a Miguel la dignidad y la esperanza que merecía. Carlos salió del restaurante con la convicción de que esta no sería solo una historia más de éxito y fracaso, sino un testimonio de amistad verdadera y segundas oportunidades. Después de esa tarde llena de recuerdos y sinceras conversaciones, Carlos se fue con un pensamiento claro: quería hacer algo real, algo que realmente cambiara la vida de Miguel. Sabía que las palabras solo servirían de poco si no iban acompañadas de acciones concretas. Al día siguiente, Carlos regresó al restaurante con una energía diferente. No solo para ver a su amigo, sino para mostrarle que estaba listo para apoyarlo de verdad. Al entrar, saludó a Miguel con una sonrisa alentadora, que parecía decir: no estás solo. Miguel, dijo Carlos, tomando asiento frente a él, he estado pensando mucho desde ayer. Quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo. Miguel lo miró fijamente, con una mezcla de esperanza y miedo. Había pasado tanto tiempo luchando solo que la idea de depender de alguien más le resultaba extraña, incluso intimidante. Carlos, respondió con voz baja, no quiero decepcionarte. He perdido muchas oportunidades y a veces siento que ya no puedo salir de este círculo. Carlos tomó sus manos entre las suyas. No se trata de no fallar, Miguel. Se trata de levantarse cada vez que caemos. Y yo estaré aquí para ayudarte a hacerlo. A partir de ese momento, comenzaron a trazar un plan. Carlos conocía gente, tenía recursos y sabía que podía abrir puertas que Miguel ni siquiera imaginaba. Pero también entendía que la voluntad y el compromiso eran la base para cualquier cambio. Primero, hablaron de mejorar la educación de Miguel. Carlos se comprometió a buscar cursos y talleres que se ajustaran a su horario y a sus necesidades. Sabían que estudiar no era fácil cuando se trabaja largas horas, pero era un paso imprescindible para abrir nuevas oportunidades. Luego, hablaron de salud. Miguel había descuidado su bienestar físico y emocional, cansado por años de trabajo duro y preocupaciones. Carlos lo animó a hacerse un chequeo médico completo y a cuidar su alimentación. No puedes ayudar a otros ni cumplir tus sueños si no estás bien contigo mismo, le dijo Carlos. La salud es lo primero. Miguel asintió, sintiendo que por primera vez alguien se preocupaba por él en todos los aspectos, no solo como empleado o como problema. El siguiente paso fue buscar un empleo diferente, algo que valorara sus habilidades y lo motivara. Carlos se comprometió a usar su red de contactos para encontrar algo acorde con las capacidades y deseos de Miguel. Mientras hablaban, el ambiente en el restaurante parecía menos ruidoso, como si el mundo se detuviera solo para ellos dos.
Carlos también recordó a Miguel que, aunque el dinero podía ayudar, no era la solución mágica. Lo más importante era recuperar la confianza y el autoestima, valores que Miguel había mantenido escondidos bajo la rutina. La verdadera riqueza, dijo Carlos, está en creer en uno mismo y en tener el apoyo correcto. Miguel sonrió con una mezcla de gratitud y emoción. Sabía que la batalla sería larga, pero tener a Carlos a su lado le daba fuerzas para empezar. Antes de despedirse, Carlos le entregó un pequeño cuaderno. Aquí quiero que anotes tus metas y sueños, le dijo. Cada paso que des, por pequeño que sea, debe quedar registrado. Así podremos ver juntos tu progreso. Miguel tomó el cuaderno con manos temblorosas, pero con una chispa de esperanza encendiéndose en su mirada. Cuando Carlos salió del restaurante, sintió que ese era solo el primer paso de una nueva historia. Una historia que hablaba de amistad verdadera, de lucha y, sobre todo, de segundas oportunidades. Pasaron los días y Miguel empezó a cumplir con lo que había acordado con Carlos. Su pequeño cuaderno se convirtió en su compañero inseparable. En él anotaba sus metas diarias, sus sueños y, sobre todo, sus avances. Cada palabra escrita era un paso más hacia una nueva vida, una vida que parecía posible por primera vez en mucho tiempo. Pero no todo era sencillo. A medida que Miguel avanzaba, aparecieron obstáculos que no había previsto. El trabajo en el restaurante seguía siendo agotador, y a veces la tentación de abandonar era fuerte. El cansancio, las dudas y el miedo a fracasar lo acosaban en las noches, cuando la soledad era más profunda. Una tarde, mientras lavaba platos, Miguel recibió una llamada que le heló la sangre. Era un problema familiar grave. Su hermana mayor había enfermado y necesitaba ayuda urgente. La noticia lo golpeó con fuerza, y por un momento sintió que todos sus esfuerzos iban a derrumbarse. Al contarle a Carlos lo sucedido, éste no dudó ni un instante. Miguel, no estás solo, le dijo con firmeza. Vamos a enfrentar esto juntos. La familia es lo primero. Carlos se movilizó rápidamente. Usó sus recursos para conseguir ayuda médica y apoyo para la familia de Miguel. Le mostró que la verdadera amistad no solo está en los buenos momentos, sino también en los momentos difíciles. Sin embargo, el problema familiar añadió presión a Miguel. Entre el trabajo agotador, las clases que empezó a tomar y la situación en casa, a veces se sentía abrumado. Una noche, sentado en un banco del parque, Miguel casi perdió la esperanza. El miedo a no poder con todo lo invadía su corazón. Pero entonces recordó las palabras de Carlos: se trata de levantarse cada vez que caemos. Ese pensamiento le dio fuerzas para seguir. Al día siguiente, con renovada determinación, volvió al restaurante con una actitud diferente. Carlos lo esperaba con una sonrisa cálida y un consejo sencillo. Nunca olvides que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valor. Esa frase resonó profundamente en Miguel. Decidió ser más abierto, compartir sus cargas y buscar apoyo cuando lo necesitara. Además, comenzó a aprovechar más las oportunidades que Carlos le ofrecía. Las clases se convirtieron en momentos de esperanza, donde aprendía cosas nuevas y sentía que su futuro podía cambiar. Carlos, por su parte, no bajaba la guardia. Seguía visitando a Miguel, animándolo, y buscando nuevas oportunidades para él. Sabía que la lucha era constante, pero también sabía que Miguel tenía el corazón y la voluntad para salir adelante. Poco a poco, Miguel comenzó a notar cambios. Su autoestima crecía, su actitud mejoraba, y los pequeños logros se acumulaban. Un día, Carlos le presentó a un viejo amigo que tenía una pequeña empresa buscando empleados. Era una oportunidad perfecta para Miguel, un trabajo que valoraba sus habilidades y le daba la posibilidad de crecer. Miguel sintió una mezcla de miedo y esperanza. Era un paso grande, un salto hacia lo desconocido,
pero también una luz al final del túnel. Carlos le recordó que no estaba solo y que, pase lo que pase, estaría allí para apoyarlo. Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno, Miguel sintió por primera vez en mucho tiempo que el futuro podía ser diferente. Y, aunque sabía que el camino aún sería difícil, estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía y con la ayuda de un amigo que nunca lo abandonó. El día que Miguel comenzó en la pequeña empresa de su amigo de Carlos, fue uno de los más importantes de su vida. Sentía una mezcla de nervios y emoción que hacía latir su corazón con fuerza. Sabía que ese trabajo representaba una oportunidad única para salir adelante, para demostrar que, a pesar de las dificultades, seguía siendo el mismo joven con sueños grandes y una voluntad de acero. Carlos lo acompañó en su primer día, como un apoyo silencioso y seguro. Ambos caminaron juntos hacia la oficina, donde Miguel fue recibido con amabilidad y respeto. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió valorado no solo por lo que podía hacer, sino también por quién era. Los primeros días no fueron fáciles. Miguel tuvo que adaptarse a un ritmo diferente, aprender nuevas tareas y demostrar que estaba listo para ese cambio. Pero cada pequeño logro era una victoria que lo impulsaba a seguir adelante. En las noches, cuando regresaba a su casa, abría su cuaderno y anotaba todo lo que había aprendido, sus dudas y sus metas para el día siguiente. Ese pequeño acto se había convertido en su motor, en la forma de mantener viva su esperanza. Carlos, por su parte, seguía pendiente de Miguel. Lo visitaba, le enviaba mensajes de ánimo y se aseguraba de que no se sintiera solo en este nuevo camino. Sabía que el éxito no solo depende del esfuerzo individual, sino del apoyo que recibimos. Un día, mientras tomaban un café juntos, Carlos le dijo: «Miguel, has recorrido un camino difícil, pero mira lo lejos que has llegado. Lo importante es no rendirse, y tú lo estás logrando». Miguel sonrió, pero también confesó sus miedos. «A veces siento que no soy suficiente, que las heridas del pasado me pesan demasiado». Carlos lo miró con seriedad y le respondió: «Nadie es perfecto, y todos llevamos cicatrices. Lo que importa es cómo las usamos para ser más fuertes. Tú tienes un gran corazón y una fuerza increíble. No dejes que el miedo te detenga». Esas palabras se quedaron grabadas en el alma de Miguel. Poco a poco, comenzó a sentirse más seguro, más confiado en sí mismo. Además, empezó a darse cuenta de algo fundamental: no estaba solo. Tenía a Carlos, pero también a su familia, que poco a poco se recuperaba, y a sus nuevos compañeros de trabajo, que lo apoyaban. Ese apoyo transformó su vida. Cada día era una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar que, a pesar de las circunstancias, el destino puede cambiar. En ese tiempo, Carlos también le presentó a Miguel a otros contactos, personas dispuestas a ayudar y compartir experiencias. Miguel asistió a charlas motivacionales y talleres que le enseñaron a manejar el estrés, a planificar su futuro y a valorar cada paso del camino. La transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo días de dudas y caídas, pero la red de apoyo que Miguel había construido le daba fuerzas para levantarse siempre. Un día, mientras caminaban juntos por el barrio, Miguel se detuvo frente a una escuela y dijo: «Carlos, quiero estudiar de nuevo. Quiero terminar lo que empecé y quién sabe, tal vez algún día ayudar a otros como tú me ayudas a mí». Carlos sonrió orgulloso. «Ese es el espíritu que nos lleva lejos, Miguel. Estoy contigo en cada paso». Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno, Miguel sintió que su vida estaba cambiando de verdad. No solo por el trabajo o las oportunidades, sino porque había encontrado en la amistad y en la esperanza la fuerza para construir un mejor. La vida no siempre es lineal, y para Miguel, esa verdad pronto se hizo más evidente. Justo cuando parecía que todo comenzaba a mejorar,
Llegó una nueva prueba que puso a prueba no solo su fuerza, sino también la fe que había comenzado a recuperar. Una mañana, Miguel recibió una llamada inesperada. Era del hospital. Su hermana, cuya salud ya era delicada, había tenido una recaída grave. El diagnóstico no era bueno, y ahora dependía completamente de su familia para salir adelante. Miguel sintió como su mundo se desmoronaba otra vez. La responsabilidad de cuidar a su hermana y mantener su trabajo, junto con las clases y el esfuerzo por cambiar su vida, parecían una carga imposible de llevar. Esa noche, se sentó solo en su pequeña habitación y miró su cuaderno. Las palabras que había escrito antes sobre esperanza y sueños ahora parecían distantes, casi inalcanzables. En ese momento, Carlos llamó para saber cómo estaba. Al escuchar la voz de su amigo, Miguel no pudo evitar romper en llanto. «Carlos», dijo entre sollozos, «no sé si podré con todo esto. Siento que estoy fallando». Carlos respiró profundo y con voz firme pero cálida le respondió: «Miguel, las pruebas más duras son las que nos hacen más fuertes. No estás solo, y juntos vamos a salir adelante». Al día siguiente, Carlos fue a la casa de Miguel para apoyarlo personalmente. Sabía que en momentos así, la presencia de un amigo vale más que 1000 palabras. Juntos, comenzaron a organizar un plan para ayudar a la familia. Carlos contactó a organizaciones de apoyo y buscó recursos que pudieran aliviar la carga de Miguel. Pero más allá de la ayuda externa, lo que más necesitaba Miguel era recuperar la confianza en sí mismo. Carlos le recordó que la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse cada vez con más fuerza. «No te olvides, Miguel», le dijo, «que tienes un ejército a tu lado. No tienes que cargar con todo solo». Esas palabras fueron un bálsamo para el corazón de Miguel. Poco a poco, comenzó a aceptar ayuda, a delegar responsabilidades y a cuidar su salud emocional. En el trabajo, sus compañeros lo apoyaron, mostrándole solidaridad y comprensión. En las clases, sus maestros valoraron su esfuerzo y le brindaron facilidades. La comunidad que se formó alrededor de Miguel fue creciendo, y con ella, su esperanza. Poco a poco, su hermana comenzó a mostrar signos de mejoría. Cada pequeño avance era celebrado con lágrimas y sonrisas. Miguel entendió que no se trataba solo de luchar solo, sino de aceptar el apoyo que la vida y las personas ofrecen. Carlos siguió a su lado, no solo como amigo, sino como un pilar fundamental en esa etapa crucial. Una noche, después de una larga jornada, Miguel se sentó frente al cuaderno y escribió: «He caído muchas veces, pero hoy sé que puedo levantarme. Gracias a quienes creen en mí». Esas palabras marcaron un antes y un después. Porque en la vida, a veces las pruebas más duras revelan la fuerza verdadera que llevamos dentro. Y Miguel estaba decidido a demostrar que, aunque el camino sea difícil, nunca es imposible. Pasaron semanas, y la vida de Miguel comenzó a transformarse lentamente, pero con pasos firmes. La salud de su hermana mejoró, el trabajo en la empresa le permitía aprender y crecer, y su espíritu, antes apagado, ahora brillaba con una luz renovada. Carlos y Miguel se habían convertido en un equipo imparable. Más que amigos, eran hermanos en la lucha contra la adversidad. Un día, mientras caminaban por el barrio, Carlos le dijo: «Mira todo lo que has logrado, Miguel. No es solo trabajo o estudios. Es tu fuerza, tu voluntad, tu corazón. Eso es lo que te hace rico de verdad». Miguel sonrió con gratitud, recordando el día en que se encontraron de nuevo en aquel restaurante, cuando la vida parecía haberlo dejado atrás. Ahora, con una nueva perspectiva, entendía que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el valor de la amistad, la perseverancia y la esperanza. Para celebrar el cambio, organizaron una pequeña reunión en el restaurante donde todo comenzó. Amigos, familiares y compañeros de trabajo se juntaron para apoyar a Miguel y celebrar su triunfo. Esa noche, Miguel tomó la palabra y dijo con emoción: «Nunca pensé que llegaría a este momento. He aprendido que,
aunque la vida sea dura, no estamos solos. Gracias a quienes creyeron en mí, especialmente a Carlos, mi amigo de toda la vida, que nunca me abandonó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad y orgullo. Carlos lo abrazó y respondió: «Esto es solo el comienzo, Miguel. Hay mucho por delante, y juntos seguiremos construyendo sueños». La reunión terminó entre aplausos, sonrisas y promesas de un futuro mejor. Miguel comprendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todos aquellos que enfrentan dificultades, pero que con apoyo y determinación pueden cambiar su destino. Al mirar hacia atrás, recordó cada obstáculo, cada caída y cada pequeño triunfo. Todo había valido la pena. Su cuaderno, ahora lleno de metas cumplidas y sueños nuevos, era testigo de una transformación profunda y real. Miguel decidió entonces dedicar parte de su tiempo a ayudar a otros, a ser ese apoyo que alguna vez él necesitó. Se convirtió en un ejemplo de esperanza para el barrio y para quienes pensaban que no había salida. La amistad entre Carlos y Miguel se volvió un símbolo de que, con solidaridad y fe, las segundas oportunidades existen. Y así, entre risas, abrazos y nuevos proyectos, cerraron un capítulo difícil para abrir otro lleno de luz. Porque, al final, la vida es eso: caerse, levantarse y seguir adelante, siempre con la mano amiga que nos guía en el camino.